Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la Primera Guerra Mundial. A principios de 1918, en muchos países europeos, la situación de la población civil se había deteriorado enormemente debido a la introducción de medidas de emergencia, requisiciones, censura, etc. Dado el creciente movimiento pacifista, la Entente no planificó grandes operaciones ofensivas para 1918, temiendo que nuevos fracasos militares pudieran provocar una explosión revolucionaria como ocurrió en Rusia. Su plan estratégico era ponerse a la defensiva, acumular fuerzas, esperar la llegada de grandes contingentes de tropas estadounidenses a Europa y en 1919 lanzar una ofensiva decisiva. Alemania, teniendo también en cuenta la creciente situación revolucionaria en el país, buscó lograr la victoria a cualquier precio en 1918. Para Alemania era impensable una mayor prolongación de la guerra, ya que los recursos humanos, económicos y militares del país se estaban agotando. Alemania y sus aliados continuaron ocupando grandes zonas de Rusia, la mayor parte de Bélgica, Rumanía, Serbia, Montenegro, Luxemburgo, gran parte de Francia, Italia y Albania. Sin embargo, el equilibrio de fuerzas, a pesar de la retirada de Rusia de la guerra, siguió no estando a su favor. La industria de los países de la Entente produjo más armas y equipo militar, incluidos aviones, y estableció la producción en masa de tanques. Estos países, especialmente Gran Bretaña y Francia, hicieron un uso extensivo de las tropas coloniales para reponer sus ejércitos. Sin embargo, el Estado Mayor alemán, claramente sobreestimando sus capacidades y sobreestimando el poder de la Entente, decidió poner fin victoriosamente a la guerra en Occidente, antes de la llegada de las tropas estadounidenses a Francia, y al mismo tiempo llevar a cabo una amplia intervención militar en Rusia, que se encontraba en plena guerra civil, para apoderarse de sus áreas económicamente importantes. Alemania asumió temporalmente la iniciativa estratégica en la primera mitad del año. El 18 de febrero Alemania y el 28 de febrero el Imperio Austrohúngaro iniciaron una intervención militar contra la Rusia soviética. Sus tropas ocuparon Ucrania, la mayor parte de Bielorrusia, los países bálticos y Crimea en un corto periodo de tiempo. Esta posición se consolidó con el Tratado de Brest-Litovsk de 1918, donde Rusia firmó la paz con las potencias centrales y abandonó los territorios de Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Besarabia, que a partir de entonces quedaron bajo el dominio y la explotación económica de las potencias centrales. Asimismo, entregó los territorios de Ardan, Kars y Batumi al Imperio Otomano. Con este tratado, en total Rusia perdió alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados, incluida Ucrania, de su antiguo territorio. Sin embargo, como resultado de la Revolución de noviembre de 1918 en Alemania, que derrocó a la monarquía del Kaiser, el 11 de noviembre el nuevo gobierno de este país abandonó el Tratado de Paz de Brest-Litovsk y el 13 de noviembre el gobierno soviético también lo anuló. En el frente occidental, a partir del 21 de marzo de 1918, Alemania llevó a cabo sucesivamente una serie de operaciones ofensivas contra las tropas aliadas en Picardía, luego en Flandes, así como en los ríos Aisne y Oise. Sin embargo, el éxito inicial en estas operaciones no se desarrolló por falta de fuerzas. La cuarta y última ofensiva en el río Marne en Francia, del 15 de julio al 17 de julio, terminó en un fracaso para los alemanes.
Durante la batalla del Marne en 1918 fueron derrotados, expulsados de la cornisa del Marne y devueltos a la línea de los ríos Aisne y Bel. El ejército alemán se puso a la defensiva a lo largo de todo el frente occidental. Las fuerzas de Alemania estaban agotadas. En 4 operaciones ofensivas el ejército alemán perdió alrededor de 1 millón de personas. La iniciativa estratégica finalmente pasó a la Entente. El resultado fallido de las operaciones ofensivas alemanas en el frente occidental se debió principalmente a la viciosa estrategia del Estado Mayor alemán, que sin suficiente superioridad de fuerzas intentó resolver simultáneamente 2 grandes tareas estratégicas: derrotar a las fuerzas superiores de la Entente en Occidente e intervenir contra la Rusia soviética en el este. La intervención en Rusia desvió unas 60 divisiones alemanas que tanto necesitaba en Occidente. El 26 de septiembre, aprovechando su gran superioridad de fuerzas, con la presencia de 1 millón de soldados estadounidenses en Francia, en ese momento los aliados lanzaron una ofensiva general en el frente occidental. La llevaron a cabo 179 divisiones con el apoyo de 21.000 cañones, 1.500 tanques y 5.000 aviones. Sin embargo, esta ofensiva se desarrolló lentamente porque las tropas alemanas ofrecieron una tenaz resistencia. En 47 días de esta última gran operación ofensiva de la Primera Guerra Mundial, los aliados avanzaron solo entre 60 y 80 kilómetros. El ritmo medio de su avance no superó los 1,5 kilómetros por día. En el mar, Alemania continuó librando una guerra submarina sin restricciones. Entre abril y mayo, la flota británica llevó a cabo una serie de operaciones para bloquear las bases de submarinos alemanas en Zeebrugge y Ostende, como resultado de lo cual disminuyó su actividad. El año 1918 estuvo marcado por levantamientos en las armadas austrohúngara y alemana. Levantamiento de Kiel de 1918 y en el otoño de 1918 el agotamiento militar y económico de Alemania alcanzó un límite crítico. Al darse cuenta de la desesperanza de continuar la guerra, Alemania el 5 de octubre se dirigió al presidente estadounidense Wilson para pedirle una tregua inmediata. Pero la Entente no tenía prisa por responder porque sobre este tema surgieron serios desacuerdos entre Estados Unidos por un lado y Gran Bretaña y Francia por el otro. Solo un mes después los aliados llegaron a un acuerdo y el 5 de noviembre dieron a Alemania una respuesta sobre su acuerdo de entablar negociaciones de paz con ella. Pero para entonces la coalición alemana ya se había derrumbado bajo los golpes de los ejércitos aliados. Bulgaria capituló el 29 de septiembre, el Imperio otomano el 30 de octubre y el Imperio austrohúngaro el 3 de noviembre. Habiendo perdido sus aliados en un ambiente de derrota general en todos los frentes, el colapso de las fuerzas armadas y el estallido de la revolución dentro del país, Alemania también se vio obligada a capitular. El 11 de noviembre, de acuerdo con los términos del armisticio de Compiègne, el ejército y la marina alemanas fueron desarmados y desmovilizados, y Renania fue ocupada por las fuerzas aliadas. La derrota en la Primera Guerra Mundial terminó para Alemania con una revolución, a raíz de la cual la monarquía fue derrocada el 9 de noviembre. En noviembre de 1918 se produjo una revolución en Austria que también terminó con el derrocamiento de la monarquía de los Habsburgo. El Imperio austrohúngaro dejó de existir y se dividió en varios estados. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.